Por favor, la grabación a 22 minutos de la clase siempre se me olvida grabar. Yo continúo. En esta fase que vamos a ver ahora, en este corte, en esta primera unidad, que es la fase de análisis, identificamos los datos, como lo comentaba Silfredo y Leiker. Los datos, yo le estoy comentando ahora que los datos son lo más importante en esto, pero no pueden estar solos porque, como decíamos, no tienen sentido, no tienen significado, no tienen dirección, no tienen una razón como tal, como lo había dicho anteriormente. Si yo les doy algo, yo les digo, por ejemplo, encender. Entonces, encender solito no sirve. Puede ser encender el carro, encender una llama, encender la pasión, encender, qué sé yo, cualquier cosa. Como se interprete el encender en la mente de cada uno, porque sería algo que solito no funciona. Pero si yo digo encender el auto, ya hay dos datos, auto y encender, hay una relación, una asociación, un apareamiento entre un dato y el otro. Eso ya tiene más sentido. ¿Ya? Ahora, encender como tal no lo puedo partir, es un dato. Encender como tal no es un dato que se compone de varios datos. Auto tampoco. ¿Ya? Pero si yo digo, por ejemplo, auto comercial, auto personal, auto escolar, escolar es un dato, comercial es un dato, personal es un dato, auto es otro, ya estoy armando información con varios datos. Ahora, los datos tienen género, tienen formato, perdón. El formato indica el tipo y el peso indica el rango de valores que se pueden incluir en ese dato. Y tienen algo más que es el nombre del dato. ¿Cómo lo vamos a identificar? Ese nombre lo vamos a llamar atributo. Entonces, en bases de datos, en programación, en la vida real, sin tener sistemas, los datos tienen esas tres cualidades, que son el atributo como tal, que sería el nombre que le da identificación al dato. El dato como tal, que es el valor que se ingresa o se relaciona o se asigna a ese identificador. El rango y formato del dato, que son el tipo de información, el tipo de dato como tal. Y sabes que hay varios tipos de datos, ya están categorizados en números, caracteres y booleanos. Y hay un tipo de dato compuesto, complejo, llamado estructura de datos. En este caso sería, por ejemplo, objetos, los objetos de la programación de estos objetos, las estructuras de la programación estructurada, los structs o registros que dicen. Acá vamos a hablar también de eso. Esos registros se le llaman instancias o tuplas, entidades. Ya, es lo mismo. Entonces, cada dato tiene esas cuatro cualidades, características. Y con eso deberíamos de armar y empezar a organizar cada cosa. En el caso de género, tenemos que el identificador sería género. Ese sería el atributo, el nombre que le vamos a dar a ese dato. El valor de ese dato, pues es un rango de valores. Ese rango de valores se llama dominio. En el género puede existir hombre, mujer, eh, transexual, heterosexual, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Varios. Ahí no puede entrar camisa, ahí no puede entrar almohada, ahí no puede entrar, estoy viendo objetos en mi casa, ahí no puede entrar un valor como taza de café o taza, porque ahí hay dos datos, café y taza. No puede entrar taza, no puede entrar café, no puede entrar ratón, no puede entrar teclado, no puede entrar nada de eso, porque esos valores no hacen parte del rango de valores del atributo género. ¿Ya? Entonces, hasta eso tiene que identificar uno acá, porque estamos organizando datos para poder guardarlos de una manera organizada, estructurada y relacionada. Por lo tanto, es muy importante empezar por esa unidad chiquita que se llama datos y tenerla bien clara. ¿Ya? El otro dato que tiene, el otro tipo que tiene, la otra característica es el formato. El formato tiene que ver con el tipo de dato. En el caso de género, el tipo de dato es texto.
que en algunos lenguajes de programación se les llama char, en otros se llama text, en otros se les llama string, y acá se le llama varchar, pero eso lo vamos a ver después. Entonces ya teniendo identificado ese dato y ya teniéndolo organizado en sus 4 elementos principales, identificado con el nombre del dato, el rango del dato, el valor del dato, ¿cierto? Y el formato del dato. Teniendo eso claro, a eso le llamo yo atributo. Un atributo es un dato organizado en sus 4 elementos básicos. Bien, una vez tenga el dato, tengo que identificar a quién pertenece ese dato, con quién lo asocio. Entonces yo el dato lo puedo asociar con otro dato. Al asociarlo con otro dato, el segundo dato y los datos que siguen también debo hacerles el mismo proceso. Identificarles o estructurarlos, analizarlos para ver en cuáles de esas 4 opciones los caracterizan. Cuando lo tenga listo, yo puedo armar información con esos 4 datos. Entonces, una vez armar la información con esos 4 datos, yo puedo identificar si esa información corresponde a un elemento del mundo real o imaginario o corresponde a información que identifica otra cosa, junta identifica otra cosa. Esa cosa, ese objeto, ese elemento del mundo real, intangible, físico o imaginario, acá se le llama tupla, se le llama entidad. Por ejemplo, yo aquí lo estoy viendo que ustedes tienen datos. Sandra, nombre. Vanessa, otro nombre. Nombre 1, nombre 2. Yo le estoy poniendo identificación a ese dato. Vuelvas, apellido, Profe, 1. eh, Y, disculpe, dame un segundo. Y tejedor, perdón, otro apellido. Entonces yo puedo decir que Sandra es un texto que corresponde al primer nombre, que el formato es texto, que el valor puede ser cualquier cosa representada mediante texto. Hay nombres que son tremendamente absurdos, pero ese es el nombre que les ponen. Lo importante es que tenga ese formato. Ahí me doy cuenta que el formato no incluye números, porque nadie se llama uno, ni dos, ni yo, por ejemplo, iba a tener un hijo que se llame John 1, John 2, John 3, John 4, John 5, los 5 pelados, no los voy a llamar así. De pronto los llamo John primero, John segundo, John tercero, como el cantante Rafael, que tiene 8 hijos y a cada uno le puso Rafael primero, Rafael segundo, Rafael tercero, Rafael cuarto, Rafael, hasta el séptimo, hasta el octavo. Pero ese número se lo coloca en romano. ¿Me explico? No en letra. Entonces esas cositas tenemos que identificarlas porque eso depende mucho la organización de los datos final, allá en la tercera fase, que es implementación. Dime, Alfredo. bueno, profe, ahora que usted estaba hablando de eso de las tuplas más que todo es el nombre que se le da a los registros, pero ya cuando se está trabajando en el modelo relacional, ¿cierto? Pero acá sería la entidad. Le Entidad damos nombres exactamente, diferentes. Le damos nombres diferentes en el momento, en el área, en la fase, en la etapa donde nos encontremos en el diseño, exactamente, construcción de la base de datos. Ahora estamos en la fase de análisis y a esa tupla, a eso se le llama entidad acá. exactamente, porque yo estoy viendo que acá ¿cómo es que en el diagrama de entidad me aparecen, son 4 nombres, pero esos mismos nombres se cambian cuando ya se empieza a trabajar acá en modelo de relacional, pero significa lo mismo, es lo mismo. Lo mismo, lo que pasa es que tienen diferentes nombres porque son diferentes productos. Por ejemplo, los atributos, allá se llaman campos. El conjunto de entidades, allá se llaman relaciones. Las interrelaciones que hay entre diferentes conjuntos de entidades que vamos a ver después, se les llaman relaciones también. Eso cambia, pero por ahora me interesa más que empecemos con lo básico, los datos, e ir construyendo. Una vez ya sepamos qué son los datos y sepamos qué es la información, entonces, ¿qué es una base de datos? Pregunto. ¿Qué es una base de datos? Tenían que haber leído eso. Ah, Recuerden que yo siempre les digo las cosas, se las digo por
como consejo. No, sí, Eso ya profe. deberían de saber. No, Pues, no, estoy contigo, no estoy La contigo. Estoy base de hablando de datos, una, una una base de datos, colección de una datos, estructura, ¿no? Una una estructura colección de que datos. compone datos. una colección de datos, Datos, me parece como más conjunto de acertado. datos, conjunto de Con lo datos. que, Son un conjunto con lo de que usted nos datos. dijo ahora, profesor, todo eso, lo que usted nos dijo ahora, yo puedo decir que es una colección de datos que están relacionados, pero además de que estos están relacionados, estos están ordenados y organizados, ¿ya? Lógicamente, de manera lógica, Claro. ¿cierto? De manera lógica, claro, Claro, así es. profe, Entonces, cuando se dime, supone que cuando son un conjunto es porque se relaciona, ¿cierto? no necesariamente, ¿viste? Bueno, Porque sí, los porque elementos de un conjunto no necesariamente se relacionan con ellos mismos. que estén Por ejemplo, juntos, yo tengo un conjunto de manzanas y las manzanas entre sí no se pueden, no necesariamente tienen que relacionarse. no Los siempre. conjuntos diferentes de datos sí. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo tengo una manzana y puedo tener cocineros, un conjunto de manzanas, que están todas las manzanas, y un conjunto que representa a todos los cocineros del mundo, o las manzanas del mundo por un lado y los cocineros por otro. Esos dos sí se relacionan. Un cocinero normalmente utiliza manzanas para hacer ensaladas, por ejemplo. Y también puedo tener el conjunto de ensaladas, todas las ensaladas que hay. Yo tengo las ensaladas por allá y tengo las manzanas por acá y tengo los cocineros por allá. Y me doy cuenta que cada uno tiene atributos. Las manzanas tienen sus atributos, los cocineros tienen sus atributos y las ensaladas tienen sus atributos. Y empezamos a analizar y a sacarle datos a las ensaladas, atributos, y podemos encontrar el nombre de la ensalada, eh, qué sé yo, las calorías de la ensalada, el tipo de ensalada, el color de la ensalada, etcétera, etcétera. Y si vamos a manzana, también tendría sus atributos. Y si vamos a cocinero, también. Pero entonces, esos conjuntos de elementos se pueden relacionar, pero no necesariamente porque tengamos un conjunto, uno solo, los elementos dentro de ese conjunto no necesariamente se relacionan. Son muy poquitos los casos en que sí se pueden relacionar, pero no siempre. Por ejemplo, puedo tener conjunto de personas y tengo todas las personas en un conjunto. Las personas internamente se relacionan, por ejemplo, como esposo y esposa, amigo y amiga, amantes, por ejemplo, hijo y padre, hermano, hermano y hermana, cuñado, cuñada, cachón, cachona, por ejemplo. Un ejemplo cualquiera, ahí están las relaciones entre ellos. Ahí sí se relacionan, pero en otros tipos de datos no necesariamente se relacionan. Como les explicaba, yo puedo tener el conjunto eh, de vasos. Estoy viendo mi vaso de café aquí ahora, ¿no? Y yo puedo tener todos los vasos ahí. No necesariamente los vasos se relacionan entre sí. ¿Sí me explico? Es para la duda la duda no, la opinión de Baker de que obligatoria, de que si son conjuntos, entonces deben relacionarse. Internamente los elementos de un conjunto no necesitan relacionarse. Pero si estamos hablando de bases de datos, los elementos, los diferentes conjuntos que existan, sí deberían tener por lo menos una relación. No deberían en una base de datos existir con Los datos elementos siempre, de un conjunto separados como de por otro ejemplo, conjunto. los datos siempre tienen que pertenecer como tal, o sea, a un A contexto un como elemento, a un contexto, a un contexto. Ese contexto se le llama elemento. Acá se le llama entidad. Entidad. ok, ok. ¿Ya? El contexto es donde van, a quien pertenecen los datos. A ese quien pertenecen los datos se le llama normalmente entidad. ¿Qué es una entidad? Una entidad es la representación de un individuo del mundo real o imaginario, objeto físico o intangible. Una entidad contiene datos. Esos datos son atributos, que son cosas que lo identifican, cuyos valores en conjunto, o sea, todos los valores de una entidad la identifican entre sí. Hay elementos del conjunto que pueden relacionarse con otros elementos de ese conjunto o pueden que no. De hecho, hay elementos, hay atributos de cada elemento que solitos lo identifican. Hay atributos o hay elementos que tienen atributos que uno solo no lo identifica, tendríamos que usar varios. Pero normalmente quiere decir, cuando escribo normalmente quiere decir lo más común, lo que más se encuentra, lo más, bueno, ustedes me entienden, es lo más usual
es que existan en los elementos o en las entidades exista un atributo cuyo valor sea único. Normalmente, no quiere decir que sea obligatorio, porque puede pasar que sean sean varios atributos unidos los que lo identifiquen. Por ejemplo, en el caso de una matrícula es un conjunto, es un elemento del conjunto matrículas, es una instancia de las matrículas, es una entidad que representa el conjunto de entidades matrículas. Estoy diciendo todo en sinónimos. Y si nos vamos con matrícula, matrícula como tal tiene, por ejemplo, el código del estudiante y tiene el código de la asignatura, pero los dos solitos no identifican a una asignatura, a una matrícula entre todas. Por ejemplo, yo puedo tener aquí a Luis matriculado en bases de datos en en la universidad. Y puede que Luis, que tenga el código 1, y la matrícula y la asignatura de base de datos tenga el código 3, puede que Luis la pierda, por ejemplo, y cuando la vaya a matricular otra vez, ingresamos al conjunto de elementos, al conjunto de entidades, ingresamos otra entidad cuyo atributo, código de estudiante, va a ser el código de Luis, el 1, y cuyo atributo de asignatura, código de asignatura va a ser el código 3. Ya existe anteriormente una entidad con esos mismos datos. Entonces, cuando la busquemos y la busquemos por código de estudiante y código de asignatura, vamos a encontrar dos. ¿Ya? Y nos damos cuenta que esa solita no representa, esos dos no ayudan a identificar de manera inequívoca a una instancia, a una entidad de ese conjunto. Necesitaríamos otro, por ejemplo, yo pondría la fecha. La fecha, entonces, si colocamos la fecha, Luis con el código 1, asignatura con el código 2 y la fecha de hoy, los tres datos seguramente, y tendremos que hacer el ejercicio, pueden identificar, discúlpenme, perdón, qué pena, los audífonos puestos y la mañética siempre me da alergia, el frío de la mañanita. Bien, eh, entonces repito, los tres posiblemente, tendríamos que hacer eso, posiblemente identifiquen a una entidad del conjunto matrículas. Los tres datos, eso, el código del estudiante, el código de la asignatura y la fecha. Hagamos el ejemplo. Luis, código 1. Asignatura, código 3. Fecha hoy. Y lo ingresamos en el conjunto de entidades matrículas. Acabamos de ingresar una entidad de tipo matrícula. Un elemento del conjunto matrícula. ¿Ya? Un objeto del conjunto matrícula. Una instancia del conjunto matrículas. En bases de datos se le llama una entidad del conjunto de entidades. Acabamos de ingresar al conjunto de entidades una entidad matrícula cuyo código de estudiante es el 1, cuyo código de asignatura es el 3, cuya fecha es hoy. Bien, pasó el semestre y Luis perdió la asignatura. Y Luis necesita estudiar otra vez y ahora viene con más fuerza, evitando los errores cometidos durante el semestre y matricula. Cuando él vaya a matricular la asignatura, le van a pedir, porque la matrícula está compuesta por los atributos código del estudiante, código de la asignatura y fecha. Entonces, cuando coloque el código del estudiante el 1, código de la asignatura el 3, porque la va a repetir. Cuando esos datos integran a la base de datos, seguramente se va a encontrar de que ya existe una entidad con esos mismos datos. Entonces, para que no sean iguales, le colocamos otro dato, la fecha, el otro semestre. Hay tres datos que al compararlos son diferentes. Dos de ellos son iguales, pero uno de ellos hace la diferencia. Entonces, esos tres datos conformarían el atributo identificador. Por eso les decía, no es necesario que exista uno solo, pueden ser varios. Lo más común es encontrar uno. Y si no lo encontramos, lo inventamos, lo diseñamos, pero deberían tener, porque si no tiene un atributo identificador, estaríamos hablando en términos de datos, no en términos de la vida real, porque nosotros cuando vemos las cosas las podemos identificar por la vista. Pero el computador, el sistema, la informática necesita tener un patrón identificador. Si tenemos
matrículas con los mismos datos, estaríamos hablando de que el elemento en el conjunto se repite. Y es absurdo que en un conjunto existan elementos repetidos. En un conjunto yo no puedo tener dos manzanas iguales porque tendría que tener magia para duplicar una y ponerla en el conjunto. Hay manzanas y cada una es diferente de la otra. No son exactamente iguales. Esa inexactitud es la que tenemos que identificar como atributo identificador. Profe, una ¿Comprendieron? pregunta. Ese identificador también se puede relacionar por lo menos como cuando se está trabajando con el programa de SQL para hacer la distribución de la información y eso, que en cada tabla por obligación hay que poner como un elemento clave que tiene la llave. Y llame ya de primaria, pero eso, por Ajá. ahora, eso lo vamos a ver después, a partir de un No momento. son, pero no son un poco parecidos. De hecho, es lo mismo, lo que pasa es que en esta fase tenemos que identificarlo y después allá tenemos que darle forma. Esa forma se la damos a SQL. Y allá esa forma, ese elemento identificador de acá, que puede ser uno o varios atributos, allá en SQL se le llama clave primaria, llave primaria. ¿Me explico? Pero es importante porque si cuando llegas allá, lo que te estoy diciendo es importante, cuando llegamos allá a la fase de implementación, a construir todo lo que hemos analizado y diseñado y modelado, porque primero se analiza, se modela y después se diseña y después se construye, como todas las cosas en este mundo, esta no debe ser la excepción, pasa por esas tres fases. Cuando lleguemos a la construcción, si no tenemos identificadas las cosas que le vamos a poner, nada, le vamos a estar inventando allá cosas y sale después el motor de la base de datos con una forma totalmente diferente a lo que inicialmente se quería o se quiere. ¿Me explico? Bien. Por eso, profe, disculpe, por eso es bien importante, bueno, ya que estamos hablando del análisis, tener bien claro como, o sea, lo que nos pide el usuario o las reglas del juego, del negocio como tal, para poder realizar ese análisis completamente y no equivocarnos cuando estemos en la implementación, en la construcción de la base de datos. Perfecto. Ese análisis, ese negocio, esas reglas del juego que tú llamas, acá se le llaman universo, ¿oyeron? O contexto, o alcance. Entonces, al diseñar una base de datos, una de las cosas, yo creo que la primerita cosa que tenemos que identificar es el universo sobre el cual estamos trabajando. Y lo voy a decir de otra manera, identificar el alcance de la base de datos. Lo voy a decir de otra manera, identificar el contexto sobre el cual estamos analizando dichos datos. Y eso no lo hacemos, les aseguro que vamos a terminar armando una base de datos interminable. Por ejemplo, si estamos haciendo una base de datos sobre la información de las personas en una casa y no identificamos el alcance del universo o el contexto de esa base de datos, cuando estemos con las personas, vamos a encontrar casas. Cuando nos encontremos con casas, nos vamos a encontrar con edificios. Cuando nos encontremos con edificios, nos vamos a encontrar con barrios. Cuando nos encontremos con barrios, nos vamos a encontrar con ciudades. Cuando nos encontremos con ciudades, con departamentos. Cuando nos encontremos con departamentos, nos vamos a encontrar con planetas, con países, después con planetas, después, etcétera. Y terminamos saliéndonos del objetivo. De hecho, si nos metemos con personas, nos vamos a encontrar con trabajos. Y tenemos un conjunto de empleos, de trabajos. Y esos trabajos los ofrecen unas empresas, tenemos un conjunto de empresas. Y esos trabajos se les paga, entonces tenemos un conjunto de procesos nominales. Y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Porque un dato se conecta con otro, y con otro, y con otro, y con otro, y con otro se vuelve infinito. Y nunca vamos a terminar de hacer la base de datos. ¿Sí me explico? Entonces es importante delimitar, es importante encontrar esos límites, es importante identificar el contexto, es importante identificar el universo, o es importante de identificar el alcance de la base de datos. De tal manera que cuando estemos haciendo eso y encontremos conjuntos en el análisis, identifiquemos que esos conjuntos de pronto, lo más seguro es que no tengan nada que ver con lo que intentamos modelar. Que estén relacionados, sí, pero en este caso no son relevantes, es la palabra, no son importantes. ¿Comprendieron esa parte? Sí. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, Sí, profe, sí. si tenemos datos, que es la unidad básica de este tema, datos, y ya sabemos que los datos tenemos que categorizarlos no es la palabra,
tenemos que descomponerlos en 4 elementos. Ya lo saben cuáles son los 4 elementos: el nombre del dato, que es el atributo, el valor del dato, el formato del dato, ¿cierto? El valor, el formato, el rango del dato. Esos 4 elementos son importantes. Cuando ya tenga todos los datos identificados, tengo entonces que buscar a quién pertenecen, el contexto de esos datos. Normalmente los datos pertenecen a un elemento más grande. A ese elemento más grande se le llama entidad. Y esas entidades normalmente pertenecen a un conjunto de entidades del mismo tipo. Es decir, elementos que se definen con las mismas cualidades y el mismo significado. Porque no necesariamente tener los mismos atributos quiere decir que somos parte del mismo conjunto. Yo les puedo hablar, por ejemplo, de que tenemos los animales, que tenemos, vemos a un animal y identificamos atributos como el género del animal. Bueno, los animales no tienen género, tienen sexo. Los animales no han subdividido el sexo en varias partes, como los hombres, los seres humanos sí lo hemos hecho. Entonces tienen el sexo, tienen un peso, tienen una estatura, tienen un color, tienen una raza, tienen número de miembros, por ejemplo, tienen, etcétera. Y si vemos una persona, también tiene lo mismo. La raza, el género, el sexo, mirámoslo de esta manera, si lo vamos a comparar con los animales, tienen el sexo, tienen una fecha de nacimiento, tanto el animal como acá también tiene una fecha de nacimiento, tienen un peso, también tenemos una estatura, también tenemos un color, y tenemos los mismos atributos con un animal, pero una persona no se define no pertenece al conjunto de elementos animales. Yo por lo menos no me considero un animal. Hay personas a las que vemos y sabemos que son animales, por ejemplo, los políticos. Yo creo que son los únicos que se acercan a esa especie. Nosotros, con el respeto, si hay algún político acá. Eh, eh, entonces, sí se dan cuenta que el hecho de tener los mismos atributos no quiere decir que se definan en el mismo conjunto. Existe el conjunto de personas y existe el conjunto de animales. Lo importante es identificar los conjuntos, a qué entidad pertenece, y después que tengamos las entidades, eh, razonar a ver si hay más entidades. Y cuando veamos las entidades, categorizarlas en diferentes conjuntos, es decir, en el conjunto al que pertenece cada entidad. ¿Comprendieron? Entonces, una base de datos es un conjunto de entidades que se relacionan entre sí. Fíjense que ya ha subido otro nivel. Ya, si hablamos de bases de datos, estamos hablando de conjunto de entidades. Y si hablamos de conjunto de entidades, estamos hablando de entidades. Si hablamos de entidades, estamos hablando de datos. ¿Sí se dan cuenta? Bien. Entonces, ¿qué es un sistema de base de datos? Según lo que hemos visto, ¿qué es un sistema de base de datos? O un sistema para base de datos, porque no se llama sistema de base de datos. ¿Qué es un sistema para base de datos? Son un conjunto de ideas lógicas eh, con las cuales podemos, se pueden ser utilizadas para representar que, ¿cómo sería? ¿Quién se organiza sus ideas? María, Sandra, Luis y Baker, mientras... Sí, yo también estoy bien lo que le voy a decir. Sí, 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 uno organiza las ideas, eso está bien. Eso es pensar. En este sentido, o sea, podría ser un conjunto de programas que, que pronto ya permiten ese conjunto, permite hacer modificaciones, almacenar, etcétera. Sí, pero imaginemos que no existen los programas, porque cuando hablamos de sistemas, cometemos, incluso a veces yo lo hago, cometemos, no es el error, porque no es un error, eh, recurrimos a la idea general de que es un programa, de que es un computador, de que es una máquina, pero un sistema no es eso. Un sistema es otra cosa. ¿Qué sería entonces si no
Fíjense que no hemos trabajado todavía no le he metido la palabra informática, porque los datos existen. El formato de los datos existe, sin tener relación con los computadores. El ámbito de los datos existe, el contexto de los datos existe, el alcance existe, el universo existe. Los conjuntos existen, las entidades existen, y las relaciones entre ellos existen, y las bases de datos existen, sin relacionarlas con computación. Profe, se podría decir que un sistema de base de datos es como una serie de recursos donde se manejan volúmenes como de información o informaciones muy amplias. ¿Y qué haríamos con ese volumen de información? La palabra clave ahí, ¿cuál queríamos con ella? Profe, pues, no sé, podríamos como guardarlas o eh, poderlas como entrelazar entre ellas, no sé, no sé En cómo explicar. resumen, queríamos hacer operaciones con los datos, ¿cierto? Exacto. Bueno, Modificaciones, consultas. operaciones, son un montón de operaciones, cifras, son como, Profe, también en realidad son como 30 o 20 operaciones que vamos a ver en base de datos 1 y base de datos 2. el sistema de datos también nos permite de pronto seleccionar los datos para que no sean redundantes, o sea, no se repitan. Operaciones, esa otra operación. Exactamente, ¿no? Esa otra operación, organizar, identificar, esa es una operación. Otra operación, la dijo Sandra, almacenar. Otra operación la dijo Silfredo, buscar. Otra operación, modificar, perdón. Otra operación la dijo Deiker, que fue consultar. Entonces, ¿qué es un sistema de base de datos? Para base de datos. Y ya sabemos que es un dato. Ya sabemos que un dato está compuesto por 4 elementos. Se puede Y ya decir que sabemos, Profe, ya podemos decir que el sistema de datos sería como sistema de el operaciones, conjunto de programas, el conjunto de programas que ayuden al manejo de esos datos. pero no le metamos programas. Recuerden que no lo vamos, que eso existe. Los sistemas de bases de datos antes de que los computadores existieran, han existido, y las bases de datos han existido toda la vida. Entonces se los pido que no lo coloquen, porque es que en realidad lo que nosotros vamos a hacer aquí es los programas para trabajar con las bases de datos. Por lo tanto, las bases de datos ya existen, los sistemas de bases de datos existen. Me explico, quiero que lleguen a ese punto. El punto mío es que lleguen a identificar el concepto de sistema para base de datos sin necesidad de recurrir a la palabra informática, que en este caso serían programas. Entonces, ¿qué sería un sistema de base de datos? Ya hemos alcanzado un nivel en el cual estoy completamente seguro que pueden identificar o sacar una definición personal de sistema para base de datos sin meter la palabra de informática, computación, software, computador, etc. ¿Cómo le varíamos entre todos? se puede decir que Entonces sería el análisis, la comprensión de los datos, la manipulación de los datos. De información con la cual podemos realizar modificaciones, consultas, insertar datos. Es más, armemos todos una definición entre todos los conceptos que ustedes tienen, lo que están pensando sobre sistema para bases de datos. Ya armamos la definición sobre base de datos. Ahora, yo puedo decir que el sistema de datos es el grupo de operaciones que nos permite reorganizar los datos, valga la redundancia, porque, o sea, partiendo de que nos permite buscar, organizar, ingresar información, pues se puede decir que es un grupo de operaciones que nos ayuda a determinar los datos. yo diría lo siguiente, partiendo de todo lo que ustedes han dicho, yo diría que un sistema de base de datos, o un sistema para base de datos, perdón, un sistema para base de datos es un conjunto de reglas que se realizan, se aplican sobre las bases de datos. Si nos ponemos a ese punto, podemos ya definir qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí. Y si llegamos a ese punto, podemos definir datos. Los datos son valores atómicos que se caracterizan por un nombre, un valor
un formato y un rango. ¿Sí me explico? ¿Qué Ya dijo, llega profe? al ¿Qué dijo? final, ¿Es un conjunto de reglas qué? pero no, o sea, la intención, una cosa del aprendizaje no es que memoricen, sino que O sea, sí, sí. analicen. ¿Sí me explico? Sí, sí, Que sí. analicen. Por ejemplo, yo te voy a repetir lo que dije, pero la idea no es que lo memorices de Iker, sino que lo analices con lo que hemos visto. Porque la definición que estoy sacando, por Dios santo, que ni siquiera sé si aparece en un libro o no. Yo la sé porque he leído, porque he leído más de un libro al respecto y los autores hablan de diferentes conceptos. Pero llegan al final, no mentira, no hablan de diferentes conceptos, me equivoco. Utilizan diferentes términos para expresar el mismo concepto. ¿Me explico? Entonces, cuando uno lee varias definiciones y está leyendo varias cosas, uno arma su propia conceptualización y esa es la mejor conceptualización que existe en el mundo, la que uno arma con base a el conocimiento previo, no de una sola fuente, sino de varias fuentes. Entonces, nosotros aquí estamos inventándonos nuestro propio sistema, nuestro propio concepto de datos, de bases de datos y de sistemas de bases de datos que cuando vayan a buscar, se van a dar cuenta que no estamos alejados de la realidad porque hemos leído, porque hemos buscado, porque tenemos una experiencia léxica, cuando hablo de léxico, de conceptos, de palabras, porque ya a esta altura del partido hemos ya, cada uno tenemos varios años de estar viviendo y conociendo palabras, términos, relacionándolos con la experiencia que hemos tenido. Todas esas cosas sirven para armar el conocimiento, porque uno va relacionando lo que ya sabe con lo nuevo. Ya nadie aprende, solamente los niños aprenden de cero. De ahí en adelante, con el primer empujoncito, ellos empiezan a hacer un proceso llamado abstracción, que lo usamos mucho en base de datos y en programación y en casi todo lo de informática se utiliza el concepto de abstracción. Abstracción es poder identificar y darle nombre, caracterizar conceptos con base a los conceptos que ya conocemos y ponerlos en un lugar y no relacionarlos con todos. ¿Ya? Identificar lo que nos importa y desechar lo que no nos importa en un momento dado, en un escenario dado. Así hacemos nosotros. Ese es el proceso de pensamiento más activo que tiene el ser humano, la abstracción. Aquí estamos haciendo abstracción. Estamos sacando lo que no nos interesa para poder llegar a lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa? Identificar con un sistema de base de datos. Ya sabemos que un sistema de base de datos. Estoy seguro que ya cada uno, independientemente si tengan la capacidad ahora mismo de expresarlo correcta, clara o completamente, o definitivamente no, por la presión de la pregunta inmediata, siempre cuando uno le hacen la pregunta inmediata, uno entra en ese conflicto de cómo lo digo, cómo lo digo, pero uno sabe, ya yo estoy seguro que ustedes internamente saben que es un sistema de base de datos, para base de datos, ¿cierto? Yo dije, repetir lo que le dije a Iker, un conjunto de operaciones, un sistema de base de datos según John Arrieta, para base de datos, y según el colectivo que está aquí en este grupo, en este escenario, para todos nosotros acabamos de identificar que, o definir que un sistema de base para bases de datos es un conjunto de operaciones que se realizan sobre los datos. ¿Para qué? Para obtener un beneficio. Ese beneficio puede ser consultas, inserción de datos, actualizar los datos, suprimir, quitar, eliminar datos de la base de datos, ¿ya? Reorganizar la estructura de la base de datos, porque no solamente es tomar datos de la base de datos, borrar datos de la base de datos, modificar datos de la base de datos y agregarle datos a los datos, sino también hacerle mantenimiento como tal a esa estructura que guarda los datos, llamada base de datos. ¿Sí me explico? Le voy a dar un ejemplo del mundo real. Imagínense que ustedes los mandan a construir escenarios de educación. Ustedes se imaginan, ok, lo primero que cuesta es un colegio. Luego del colegio, un instituto. Luego del instituto, hago una universidad. Y ahí llego al escenario mayor. Y empiezan. Bueno, necesito un espacio. Lo primero que necesito es un espacio físico para construir los cimientos, la estructura física de cada plantel. Ese cimiento, vamos a intentar pensar en ese cimiento como si fuera el contexto, el alcance. No es lo mismo, pero vamos a intentar pensar en eso. El alcance, ese pedazo de tierra donde vamos a estar sería el alcance, sería el universo, sería
el contexto de ese colegio. De ahí no puede salir. Bien, armamos el colegio. Luego tenemos los salones. Cada salón y cada escenario del colegio. Los salones, los laboratorios, las oficinas administrativas, las canchas deportivas, los baños, los almacenes, donde se almacenan los elementos del colegio, etcétera. Los pasillos, las aulas máximas, las aulas de reuniones, de encuentros, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos todos los espacios listos. Eso es la estructura del colegio. Ahora faltan los datos. Los datos son todos los artículos que corresponden a ese colegio. Entonces, que los profesores, que los estudiantes, que los rectores, porque hay colegios que tienen varios rectores, dependiendo de las sedes que tengan, de los coordinadores, de los vigilantes, del personal de mantenimiento, del personal de aseo, bueno, mejor dicho, de una cantidad de elementos que hay, de los tableros, de los computadores, de los pupitres, de los abanicos, de las lámparas. Empezamos a llenar esas estructuras de almacenamiento. Los baños los llenamos con tazas, con lavamanos, con grifos. Los salones los llenamos con todos los elementos que necesita un salón, incluyendo las personas, los estudiantes y los profesores. Ya cuando esté todo lleno, empezamos a trabajar sobre esos datos. Entonces, que se fue el rector, vamos a colocar otro rector, vamos a modificar el rector, eliminamos uno y agregamos otro. Que vinieron nuevos estudiantes, vamos a agregar más estudiantes. Que un estudiante cambió de padre de familia, vamos a modificar al estudiante. Que necesitamos saber cuáles son los estudiantes que perdieron el año, vamos a hacer una consulta de estudiantes, etcétera, 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 etcétera. Y hacemos cuantas operaciones ya sobre los datos. Pero en un momento dado tendremos que hacer operaciones sobre la estructura de los datos. Por ejemplo, si el colegio perdió clientes, entonces hay que coger, suprimir un salón y qué sé yo, convertirlo en un aula máxima, hay que convertirlo en un departamento y arrendarlo. Entonces quitamos una estructura. Por ejemplo, otro caso, el colegio creció, entonces necesitamos crear más estructuras. ¿Ya? No datos, estoy hablando de estructuras. Creció y tenemos que crear otra aula máxima, tenemos que crear más salones. Definitivamente el colegio creció y necesitamos crear una sala de profesores donde incluir los datos que son los profesores. ¿Y me explico? Tendremos que hacerle mantenimiento a eso. Entonces, las operaciones, los sistemas para bases de datos permiten hacer operaciones sobre los datos y sobre la estructura sobre las bases de datos, perdón. Los sistemas para bases de datos permiten hacer operaciones sobre las bases de datos y sobre la estructura de la misma de las bases de datos. ¿Ya? Entonces, podemos hacer un ejemplo de que la base de datos vendría siendo el colegio. Dos colegios vendrían siendo dos bases de datos. ¿Ya? Una universidad vendría siendo una base de datos. Dos universidades vendrían siendo dos bases de datos. Si vemos a la universidad y a los colegios como una entidad, podemos entonces hablar de que tenemos el conjunto de entidades de instituciones educativas. Y podemos relacionarlo con otros conjuntos, con el conjunto de familias. Entonces ya estaríamos hablando de otra cosa. Y ahí, fíjense que me salí del alcance. Ya voy subiendo el nivel. ¿Sí me explico? Entonces uno tiene que tener identificado el alcance. Los datos de las bases de datos del colegio, o sea, lo que uno llama las tuplas, las instancias, las entidades, vendrían siendo todos los elementos que corresponden a los diferentes conjuntos que conforman esa base de datos. Por ejemplo, está el conjunto de aulas, está el conjunto de profesores, está el conjunto de estudiantes, el conjunto de rectores, el conjunto de administrativos, el conjunto de funcionarios, empleados, el conjunto de asignaturas, el conjunto de áreas académicas, etcétera, etcétera, y empiezo a armar conjunto y conjunto, y después que lo tenga armado, verifico qué relaciones existen entre ellos. Entonces yo digo, bueno, un área no se relaciona con un rector, no. Una asignatura no se relaciona con un rector tampoco. Tampoco. Una asignatura no se relaciona con baños, pues tengo el conjunto de baños. Pero una asignatura sí se relaciona con un estudiante. ¿Y un estudiante se relaciona con un profesor? No.
Profe, ¿cómo así? Claro que sí, que una asignatura, un estudiante se relaciona con un profesor. No, afuera del colegio podrán tener la relación que quieran. Hijo, amigo, vecino, amante, esposo, esposa. Pero en el colegio no existe una relación entre estudiante y profesor si no hay una asignatura en el medio. ¿O sí? ¿Cierto que no? Entonces se relaciona el profesor con la asignatura y el estudiante con la asignatura. Y la Pero, asignatura, profe, disculpe, ahora que usted está hablando de eso, yo pienso que sí, porque bueno, un estudiante da clase con varios profesores y un ajá, profesor le puede darle clase a varios alumnos, entonces ahí hay una relación no hay relación porque en realidad te estás omitiendo algo. La clase se da ¿por qué? por la asignatura que está intermedio. Y entonces, ¿hay Sí, una profe, relación entre mentira. estudiante y profesor? No la hay. Hay una relación entre estudiante, asignatura y profesor. Quien imparte la asignatura es el profesor o la clase del profesor. Y quien asiste a la O clase sea, o a la asignatura es el estudiante. ¿Sí viste? o sea, la asignatura quedaría entre medio de los dos para hacer la relación. No, no lo veamos de esa manera que sea O una sea, regla, sino la relación que tienen es estudiante-alumno. Simplemente esa es la relación. Como usted dijo eh, ahí, profe, es que la relación, que no va a haber relación, por decir, fuera de lo que es el conjunto, podemos que salirnos es de conjunto, el colegio contexto. o una universidad. Exacto, no podemos Por- salir de contexto. porque, o sea, si fuera, o sea, fuera de la universidad, sí sé lo que usted dijo, Puede que amante, tengan no, y lo una que sea, relación. Claro. pero dentro de la relación del conjunto de lo que es universidad, es simplemente la relación es estudiante y alumno, docente y alumno. Ok, Exacto, pero no hay relación. Para mí no habría relación. entonces sería más o menos así. Entonces la relación sería profesor-asignatura, un profesor da varias asignaturas y una asignatura puede ser dada por varios profesores. Digo, entonces sería asignatura-alumno. Un alumno matricula muchas asignaturas y una asignatura matriculada por muchos alumnos. Y es exactamente. Cuando yo me Y ahí ubique, vendría siendo como la relación de muchos a muchos, ¿no? ¿sí? Sí, eso lo hablamos después, eso lo hablamos después. Pero primero empecemos a identificar. Ya llegamos de datos subimos a información, de información subimos a base de datos, de base de datos subimos a sistema para base de datos, ya sabemos qué operaciones hay. Ahora, para poder lograr hacer un sistema para bases de datos sin necesidad de software, tenemos que hacer todo este proceso, el análisis, identificar los datos, ubicarlos en una entidad, identificar los conjuntos de entidades, relacionar esos conjuntos de entidades, porque seguramente si yo tengo varios conjuntos de entidades en ese sistema, en esa base de datos, lo más lógico es que por lo menos se relacionen entre sí, pero la relación no es una relación arbitraria, no es una relación eh, en múltiples direcciones, las relaciones obedecen a una regla de negocio, a un contexto, a un universo, a, a un alcance, a una lógica. Ya, por ejemplo, yo no puedo estar relacionando todo con todo, yo no puedo relacionar profesores con ¿qué les puedo decir? A ver, con pago de matrícula. No puedo, porque es que en realidad los pagos de matrícula son conjuntos, pero ya que están en financiera. No, la verdad es que no tendrían sentido. Yo no puedo relacionar docente, por ejemplo, con los abanicos de la universidad, del colegio, que es un conjunto. ¿Me explico? O sea, tirar Ok, relaciones a la lata, como uno dice vulgarmente, de manera arbitraria, sin sentido, no es el objetivo porque se perdería lo más importante en un sistema de base de datos, que se llama integridad. Entonces, lean sobre integridad de datos, de las bases de datos, lean sobre redundancia de las bases de datos. Esas son o dos sea, cosas que la redundancia debe evitarse y la integridad debe cumplirse. ¿Sí me explico? claro que sí, profe. Entonces, mire, entonces ya le capté ya lo que está queriendo decir. Entonces, para uno poder realizar o hacer esas relaciones entre entidades o conjuntos, debe de tener claro el alcance o la regla del negocio, ya, porque solamente se va a hacer lo que nos está pidiendo, lo que está en la regla del Exacto. negocio y se hizo en el análisis ahí. Uno hace lo que está analizando, uno se basa en ese momento, en ese proceso, en ese contexto, en ese universo, en ese alcance.
en ese negocio, en esa regla. Uno no puede inventar nada ahí. Por eso es que el análisis es muy importante. La fase de Ok, análisis determina, de ahí en adelante determina todo. Si todo salió mal, porque el análisis estaba mal. Si salió bien, pero algo falló, es porque el análisis no se hizo, no se le dio la importancia al análisis, no se le dio el tiempo necesario al análisis, se hizo a la carrera, se hizo irresponsablemente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Comprendieron? claro que sí, ya. Hay O una sea, todo se actividad basa en la regla del negocio para el lo más y de hecho importante. trabajar en equipo, es decir, que una vez yo haya hecho, cuando trabajamos en equipo estamos diciendo que cada uno del equipo tiene que hacer su responsabilidad, ¿ya? Entonces hay una actividad aquí, creo que está en este primer corte, en la primera unidad, donde ustedes, la primera o la segunda, no recuerdo, donde ustedes tienen que coger unos ejercicios que les coloqué ahí, hacerle el análisis general, digamos, de relación, y en la actividad colaborativa es trabajar en equipo, es decir, bueno, el equipo mío, lo que llaman CIPA, pero no es lo mismo, el grupo de trabajo para la actividad X está conformado por Cifredo, María y Baker. Y cada uno de ellos hizo su protocolo individual. Cada uno tomó un ejercicio y empezó a analizarlo y generó el diagrama de entidad-relación. Luego, en la actividad colaborativa, yo les pido que se compartan en el equipo los ejercicios que cada uno hizo y los analicen. Baker va a analizar el de Cifredo y el de María. María va a analizar el de Baker y el de Cifredo. Y Baker va a analizar el de Cifredo y el de María, por ejemplo. Ya entre todos van. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo que se hace no solamente desde el punto de vista de una persona, sino que lo deben analizar varias personas, normalmente las personas que trabajan en el desarrollo de este sistema. ¿Sí me explico? Identificando falencias, identificando eh, debilidades en el modelo. El diagrama que se entrega es un modelo. Identificando problemas en el diccionario de datos. Solo van a leer y aparecen en el material qué es, para qué sirve, cuál es el objetivo. La mayoría de las personas que trabajan en este tema omiten, olvidan, se echan a un lado, menosprecian el diccionario de datos y es uno de los elementos más importantes en el diseño, construcción, mantenimiento e implementación de sistemas para bases de datos, el diccionario de datos, como la bitácora que nosotros vamos a utilizar. Y no lo hacen, yo se lo voy a exigir en la tarea, en cantidad, porque es muy importante, son buenas prácticas, ¿ya? Hay mucha gente que dice, no, yo no lo necesito, yo no lo necesito, personalmente a veces no lo hago, pero cuando el sistema ya pasa a un nivel más grande y en él no voy a trabajar yo, sino que se lo paso a otra persona que va a construirlo, esa persona dice, ven acá, ¿y qué fue lo que quiso hacer este man aquí? Por acá en el diagrama de relación tiene un atributo llamado cédula, por acá tiene uno llamado identificación. ¿Cuál será? ¿Será el mismo o qué? Si uno va al diccionario de datos, perdón, y busca, es que en la fase de análisis el dato real se llama cédula, pero acá en diseño se llegó a un consenso y se generalizó cédula por identificación. Es el mismo, ya que. O sea que al momento de construir la base de datos con SQL, yo tengo que crear una tabla que tenga esa columna. Y el nombre de la tabla, de pronto acá en el diseño se llama persona, pero allá en análisis lo identificamos como funcionario. Y entonces uno va anotando eso en el diccionario de datos. Ese diccionario de datos es una estructura, una forma de construir. ¿Sí me explico? ¿Comprendieron todo hasta ahora? Sí. Sí, claro, es lo mismo, o sea, es casi parecido a lo que usted nos estaba hablando, que acá en modelo de relación se le dice dupla a las entidades, por decirlo. Exacto. Dependiendo del área, la fase en la que me encuentre, cada cosa tiene un nombre. Exactamente. Aparecen cosas nuevas y las cosas nuevas tienen un nombre. Y las cosas viejas normalmente cambian de nombre. Normalmente, no es necesario. ¿Por qué les explico eso? Porque si le hacen un examen en una empresa y no hay cosa que hablen más de uno que los principios y los conocimientos. Si a uno lo educan bien en la casa, son los principios. Uno se actúa según los principios de la casa. A veces no es cierto, a veces hay personas que nacen, o la pueden nacer al lado de Jesucristo. De hecho, la vida lo ha dicho, la misma historia teológica lo ha dicho. No solamente está Dios, está el mal. Y el mal no salió porque Dios lo creó. El mal nació, Caín nació así y se creó así. Así hay personas que a veces ni siquiera es culpa de ellas, sino que esa es su naturaleza. Obviamente con una buena crianza, buena terapia familiar y buenos principios, buenos ejemplos, ese mal se opaca y sale el bien.
¿Sí me explico? Entonces, lo que estamos haciendo debe ser un trabajo hecho en función a lo que nosotros conocemos, los básicos, los principios, los conceptos. No hay cosa que mejor hable de uno que eso. Si uno va a una empresa y le hace un examen y uno empieza a hablar términos, conceptos que no encajan, uno ya sabe como contratista, selector de personas, entrevistador, uno se da cuenta el nivel de estudio, de lectura, de léxico, de conocimiento que esa persona le dedicó a la carrera, porque eso se sabe es leyendo. Uno cómo aprende a hablar, practicando, escribiendo, oyendo a las personas, practicando, uno cómo aprende conoce las cosas. Yo las conozco de varias maneras, muchas personas que las conocen, el conocimiento que tienen lo tienen, obtienen porque otra persona se los dijo. Y esa persona le dijo que 1 más 1 es 4, así se quedan. Pero normalmente uno arranca con ese pequeñito conocimiento y uno dice, bueno, voy a profundizar. Ah, no, es que no es así, es asado. ¿Ya? Y me explico, ese es el estudio. ¿Ya? Entonces, lo importante son los conceptos. Y si uno habla de tablas en análisis, ya uno sabe, este pelado no, o esta pelada no tiene los conceptos claros, y si no lo tiene claro, seguramente es empírico, seguramente ha hecho ejercicios de bases de datos vistos, o porque lo ha hecho el profesor, o porque se lo ha hecho un compañero, pero en sí como tal nunca se ha puesto a estudiar en forma, de fondo y de manera seria el tema de bases de datos. ¿Sí me explico? En Saber Pro, ponen esa trampita. Eso se llama interpretación, argumentación, interpretación, argumentación y proposición. Hay un enunciado donde dice, por ejemplo, nosotros hacemos las pruebas de pruebas regularmente para ver qué le están preguntando a los estudiantes para poder orientar. Y eso lo hace cualquiera. Eso es más que sano porque de esa manera sabemos que le están evaluando a los estudiantes. Obviamente, nunca van a salir más preguntas, pero uno sabe cómo el nivel de evaluación de la Saber Pro cuando el profesor hace los exámenes. Yo cuando era decano mandaba a los profesores y la universidad les pagaba los exámenes. Como eso es público, lo puede hacer cualquiera. Yo mandaba al profesor de matemáticas que lo hiciera, al de software que lo hiciera, al de física que lo hiciera, de electrónica, el de programación, era yo el que lo hacía. Yo me iba para allá. Y yo veía las preguntas y decía, pero los están poniendo a pensar. Y están verificando en realidad si el muchacho conoce los principios. Dice, un enunciado que me encontré, decía, una empresa XYZ desea construir un sistema para administrar la información que concierne al proceso de inventarios, almacén, venta y compra de sus productos. Decía, a partir del siguiente gráfico, identifique cuáles son tablas, cuáles son atributos. Y el gráfico que seguía era un diagrama de entidad-relación. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Sí. Entonces las opciones decían, estaban marcaditas. O sea, el gráfico tenía las entidades enumeradas y los atributos enumerados. Por ejemplo, la entidad 1 decía, por ejemplo, la entidad 1 se llamaba artículo, pero tenía un numerito. O sea, el IFEX le puso un numerito ahí para intentar hacer que el estudiante relacionara. Entonces decía, el elemento 1 corresponde a la tabla artículos A. El elemento 1.1 corresponde a la llave primaria código del artículo. B. C. El elemento 1 corresponde a la entidad artículos, al conjunto de entidades artículos, perdón. D. El elemento 1.1 corresponde al atributo identificador artículo. Entonces el estudiante que no sepa concepto viene y le clava a la primera que aparece. Y dice, esto es una tabla. Pero no se está dando cuenta que le están evaluando la fase de análisis. Y el concepto de tablas no existe en la fase de análisis. Existe en la fase de implementación, cuando ya se va a construir la base de datos. ¿Comprendieron? Sí. Así es. Entonces, eso se adquiere con la lectura, muchachos, con la lectura. Profesor, por mucho tiempo que les dedique, no va a alcanzar su vida completa ni la de ustedes para poder explicarles él lo poquito o lo mucho que sabe. Nosotros somos introductorios, somos una base, un empujón, una inyección de energía del tema, porque la persona que está acá dando la orientación debe
entre comillas, no necesariamente tiene que ser igual porque existen las decisiones, pero debe manejar mucho más el tema que ustedes. Y llega un momentico en que ustedes manejan mucho más el tema que el profesor, dependiendo del nivel de estudio que les asignen al tema y de investigación, profundización, etc. ¿Comprendieron? Ese es el verdadero estudio, ese es el verdadero estudiante y ese es el estudiante que ya, inevitablemente tiene que ser, yo no creo en la mala suerte, yo creo en el azar. En el azar sí, porque puede que pasen cosas, puede que no pasen cosas, pero en el destino tampoco creo. No creo en el destino no existe, para mí no existe. El destino se lo arma uno solo, que el azar puede que evite ese destino. Por ejemplo, yo tengo, o estoy formándome para unas cosas y estoy proyectándome para otras cosas y estoy trabajando duro para obtener, para poder lograr ciertos beneficios a un corto plazo, pero puede que el azar me lo impida. ¿Comprendieron eso? Entonces nosotros no podemos dejarle las cosas al azar, porque el azar puede que sí, puede que no es una probabilidad, ya vieron probabilidades. Puede que ocurra, puede que no ocurra. Pero el destino tampoco se lo puede dar porque dice, ese es mi destino. Yo nací para ser rico. No, olvídense. No, si no trabajas y si el azar te lo permite, lo puedes lograr. Si no trabajas y el azar te lo permite, no lo puedes lograr. Puede pasar de que no trabajes y el azar te haga millonario, pero y puede que no. La probabilidad de que no es más alta de que sí. ¿Sí me explico? Pero si uno trabaja y forma su camino, pedirle a Dios que el azar no nos toque, porque seguro que si vamos levando de nuestro camino, lo lograremos. Y eso se hace estudiando ahora, en esta fase, la fase académica, porque cuando salgan a trabajar no les va a dar tiempo de estudiar. Y les van a poner las cosas que tienen que hacer y los van a medir. Y a todo el mundo lo miden. A mí me miden. Al presidente lo miden. A todo el mundo. No hay un solo ser en este planeta al que no lo miden. Por ahí un estudiante, yo le dije eso, me dice, profe, sí lo hay, es el dictador de Corea. A ese man lo miden, lo está midiendo la ONU, lo está midiendo el mundo completo, los otros líderes, pues el man se pasa de calidad, le caen o lo ponen en sitio. De hecho, lo han puesto en sitio varias veces. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Así es, le han puesto sanciones también. Así es. Claro, a todos nos Así van a es. medir en un momento dado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Prepararnos para esa medición, que salgamos excelentes. Te lo doy como consejo, muchachos, y siempre lo haré, no me cansaré porque esa es mi labor. Si no fuera profesor, no hiciera eso. Si no fuera maestro, no hiciera eso. Si fuera un empleado de la universidad, sí, no lo hiciera. Simplemente me da igual. A mí me están pagando. Yo tengo en mi mes, final del mes, me consignan. Si no me consignan, me mando a la institución porque yo hice un trabajo, pero no. Y lo hice bien, sin ser maestro, siendo un funcionario, di mis clases, hice mis revisiones, coloqué mi, mis actividades en la plataforma, hice seguimiento y todo. Hice mi trabajo como profesor excelente, pero como maestro no. Y el maestro es el que orienta, no solo el que enseña. ¿Sí me explico? El maestro es aquella persona, yo me considero maestro, no me considero profesor porque el profesor es la función que realizo como maestro. Pero a mí me importa mucho, como nada en este mundo, el futuro de mis alumnos. Porque mañana se van a encontrar con mis hijos, con mi familia, conmigo. No puedo ser empleado de ustedes, el azar puede pasar, puede generar que yo necesite de su trabajo o ustedes necesiten de mi trabajo. ¿Sí me explico? El azar puede generar cualquier cosa. Lo que pasa es que yo debo estar preparado. Entonces lo he dicho. Yo debo estar preparado para eso, para lo que ocurra. Y lo que ocurra yo lo proyecto. Si ocurre o no ocurre porque el azar nos lo permita, ya yo me preparé. Ajá, ¿y qué voy a hacer en la vida? Si en la vida tiene que tener uno, no va a pasar la vida sentado viendo lejos, tomando café y viendo cómo los otros se preparan y preparan su camino. Primero porque no estoy seguro si el azar vaya a hacer lo que yo quiero. Entonces, por eso me considero maestro, porque me interesa más que ustedes en realidad triunfen. Si triunfan, posiblemente pueden triunfar mis hijos, puedo triunfar yo, porque el azar no sabemos cómo nos va a encontrar. No sabemos cómo nos va a encontrar el azar. Y podemos estar relacionados en un momento con ustedes, dependiendo de su nivel de estudio, puede que fracase yo, puede que fracase mis hijos, pero si lo veo de esa manera personal, también lo puedo ver de otra manera, la manera
de ustedes, puede que fracasen ustedes, puede que fracasen su familia, puede que fracasen como personas por el nivel de entrega, por el nivel de sacrificio, de esfuerzo. Sacrificio, no, yo digo que el sacrificio no tiene nada que ver con el esfuerzo. El esfuerzo son las ganas, la fuerza que uno le pone, y el sacrificio son las cosas que le toca a uno sufrir para hacer ese esfuerzo. A muchas personas nos toca sufrir para lograr hacer esfuerzos. Así es. Yo sufrí cuando era estudiante, hice mi mayor esfuerzo y gracias a Dios, creo que no lo hice de la manera más adecuada, porque si lo hubiese hecho de la manera más adecuada fuera millonario. Pero vivo feliz, porque logré hacer lo que quería como estudiante y lo estoy representando, viendo mis beneficios como profesional, y me di cuenta que si sigo en la historia, en el pasado, no voy a triunfar, y en esta carrera el pasado se quedó atrás. Porque en esta carrera todo evoluciona. Lo que era el boom, yo aprendí a programar en un lenguaje llamado Pascal, me acuerdo tanto. Y hoy en día Pascal no existe, evolucionó uno que se llama Turbo Pascal, después evolucionó otro que se llama Quick Pascal, después evolucionó uno que se llama Object Pascal y hoy en día se llama Delphi. Entonces yo hablaba con un estudiante hace muchos años, como 15 años, y él me decía, profe, es que estamos desarrollando en Delphi. Y en la universidad nunca nos dieron Delphi. Delphi. Y me quedó la duda, Delphi. Busqué Delphi, hice la historia, un recorrido hacia atrás de Delphi. Ay, man, que si es que Pascal no ha muerto. Pascal se llama Delphi ahora y es orientado a objetos y tiene interfaces gráficas y tiene una cantidad de vainas, motor de conexiones a redes, todo lo que tiene un lenguaje de alto nivel como Java, como C Sharp, como Python. No murió, ahí está, cambió de nombre. ¿Qué me puse a estudiar yo? El nuevo Pascal, las nuevas cambios, la nueva evolución de Pascal. Y yo decía al estudiante, le escribí, no te dieron Pascal, pero te dieron un lenguaje muy parecido. Delphi no te lo dieron. Te dieron un lenguaje muy parecido que se llama pseudocódigo, algoritmo, ¿o no? Ah, sí, profe. ¿Qué es un lenguaje de programación? La representación algorítmica en un idioma y unas reglas específicas. Es lo mismo. Lo que pasa es que tiene una sintaxis diferente y tiene más cosas con algoritmo, obviamente. De hecho, un lenguaje de programación puede implementar un algoritmo en un solo comando. ¿Ya? Entonces me decía, ah, sí, profe, no, eso sí lo tengo claro. Pero si me hubiesen, yo decía, ah, pues imagínate tú, si en la universidad nos podemos enseñar todo el lenguaje porque no sabemos qué les va a aparecer en el azar de la vida. Si no podemos darle Java, de pronto no les sale Java, sino que les sale C. Entonces vamos a hacer reflexión, tenemos que darle C, y si no les damos, si les damos C y no les damos Java, les puede salir Java. Entonces vamos a llegar a una reflexión, vamos a darle todos los lenguajes. No podremos avanzar entonces en la universidad, porque nos saldríamos de todos los lenguajes que hay como 100. ¿Me explico? Se dan las bases, los principios, los fundamentos, se aplican en un ejemplo, en un lenguaje, y de ahí en adelante el estudiante con esas bases, todos los lenguajes son los mismos. Cambia la sintaxis, pero los elementos de programación básicos están ahí. Ahora que veamos, avancemos, todos los ejercicios los vamos a hacer en 4 motores de bases de datos. Dentro de este material de esta unidad, que identifiquen ya los temas sistémicos, es decir, los conceptos que tienen que ver con la informática de base de datos. Ahora sí, que es un sistema manejador de base de datos, que es un motor de base de datos, que es un cliente de base de datos, que es un servidor de base de datos, que es un administrador de base de datos. Ya son términos que tienen que ver con informática. ¿Sí me explico? Están dentro de esta unidad. De hecho, hay una actividad que creo que es así. El primer protocolo es hacer una contextualización, una interpretación, no me acuerdo, análisis, sintaxis y deducción sobre los temas específicos de la asignatura. Y son muchos, entonces uno va a ver esos protocolos y encuentra uno una frase y lo más lógico es que uno mete esa frase en el sistema de plagio institucional que compró la institución a partir de este año. Por eso fue que la masacre hubo grandota el semestre pasado, porque perdonamos un poco, pero ya hay una directriz, y es que todo plagio que se encuentre será sancionado. Y ese sistema es infalible, infalible. O sea, vaina, saca lo que sea, está conectado al motor de base de datos más grande sobre producción académica y contenido en Internet. Saca lo que se dice, esto está de tal libro, esta frase que te quita en tal libro, este párrafo en tal libro. Es tan bárbaro que hace las búsquedas en otros idiomas. Yo lo probé. Y no, acá hay una buena. Entonces nos están midiendo, nos están retando a que pensemos, a que sepamos escribir, a que sepamos estudiar, a que sepamos hacer síntesis, a que sepamos hacer
análisis, a que sepamos deducir y eso de una u otra forma plasmarlo en un documento. Ese documento se llama producción académica e intelectual, que es lo que le pedimos a ustedes cada vez que hacen un trabajo. ¿Me explico? Que no es difícil, lo que pasa es que como a uno le da flojera, no lo hace, y entonces va a la parte más fácil. Ah, bueno, listo, copio y pego. Ya la cosa está evolucionando. Hay un sistema ahora, no sé si la institución, estuvimos hablando en la última reunión, la institución creo que lo va a comprar, que permite que el profesor sepa si el estudiante está haciendo plagio, no, plagio tampoco es la palabra, suplantación o es deshonesto, es la palabra. Es deshonesto consigo mismo, porque con el profesor la honestidad no es con el profesor ni con la universidad, es con el mismo. Si el estudiante es honesto haciendo un cuestionario, ya lo vimos, el sistema obliga al estudiante que active la cámara. Si el estudiante no activa la cámara, no puede hacer el examen, porque de una u otra manera, la política de la institución es que el estudiante tenga un computador, si no lo tiene, la universidad se lo pone, en el mejor de los casos. Pero debe tener la camarita, debe tomarse una foto, el sistema debe tener la foto de los estudiantes, si no la tiene, el estudiante tiene que poner el carnet ahí, ¡tas! Búsquenlo para que vean. Y cuando el estudiante empieza a hacer el examen, el sistema activa una cantidad de componentes en el navegador que si lo desactiva el estudiante, lo saca del examen enseguida y lo anula, porque son las reglas, la política, son las condiciones para hacer el examen. Nosotros hicimos la prueba y fue bárbara, bárbara. Dice de dónde se copió, dice si abrió WhatsApp. O sea, nosotros estábamos pensando incluso como estudiantes, ven acá y como, bueno, tenemos 2 computadores. Ahí sí es verdad que no pueden, pero ¿sabe qué hace el sistema? Identifica mediante la cámara si el estudiante está prestando atención a otra pantalla y saca el porcentaje de atención al cuestionario que el estudiante estaba haciendo. Complicado, se le va a poner a uno la cosa más complicada como estudiante el día que le toca hacer un examen. Eso lo van a implementar, creo que sea por ahora, pero ya varias universidades lo tienen porque cuesta un billete y la universidad pública el billete es delicado porque supuestamente no hay, supuestamente. Pero en la universidad, algunas universidades que sí tienen el presupuesto ya lo han implementado. Varias universidades en Colombia lo tienen ya. Un sistema que sacaron de una universidad, unos estudiantes, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ha inventado casi la mayoría de las cosas en desarrollo tecnológico, y lo está vendiendo. A la universidad se los pone privadas a un precio y a las públicas se los pone a otro precio. Y les comento, muchachos, que es bárbaro, 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 bárbaro. Determina, da el resultado del cuestionario, pero al mismo tiempo da el resultado real. Qué navegador abrió, qué programa abrió, etcétera, etcétera, etcétera. Y si el estudiante se desconecta visualmente de la pantalla para ver, por ejemplo, un teléfono, para ver algo, automáticamente empieza a contar los segundos y las cuestiones en que el estudiante esté distraído o no esté pendiente y saca el porcentaje. Entonces, esos valores los relaciona con la respuesta. Ya esta respuesta que está aquí, la sacó positiva, pero el momentico estaba haciendo esta respuesta aquí. Porque él verifica movimientos del mouse, un tremendo software, bacano. Y dice, bueno, mira, aquí me estaba respondiendo esta preguntita porque incluso graba pantalla y toda esa vaina. Acá estaba viendo por otro lado y ¡pum! Colocó la respuesta correcta. La probabilidad de que se haya copiado, de que haya hecho deshonesto en esta respuesta es del 99%. Y le salió bueno. Entonces ya el profesor, con base a los datos estadísticos que analizó el sistema, toma una nota real. Complicado, complicado. Nosotros estamos hablando y le decía a los profesores, imagínense ustedes, se irán a retirar a los estudiantes porque la mayoría de los estudiantes son fáciles, con el respeto que se merecen porque es así. La mayoría de los estudiantes tienden al facilismo. Y nosotros decíamos, sí, sí, sí. De hecho, uno mira el reporte que entrega el cuestionario y es absurdo. Yo una vez lo publiqué aquí y se mojaron. Para remate se enojan, siendo que eso no lo inventé yo. Yo publiqué ahí, miren lo que el resultado de los cuestionarios. Todo el mundo a la misma hora, mismo minuto. Todo un cuestionario que está abierto desde las 7 de la mañana. A veces lo coloco desde las 12 de la noche de ese día, desde las 12.1 segundos hasta las 11:59. Y todo el mundo hace el examen a la misma hora. Eso deja mucho que decir. Misma hora, mismo minuto. Un examen que tienen 30 segundos, 30 minutos los hacen con 10 minutos, 5 minutos. Respuestas que tienen para responder por análisis tanto, las responden en 2 segundos. Y yo lo publiqué en una reunión y los profesores me dicen, profe, ¿para qué nos vamos a fastidiar así? Ajá.
No podemos controlarlo, ese es el proceso de ellos. Ya ellos creen que se me están engañando, pero son ellos, profe. Al final, usted y yo sabemos que, me decía un profesor y una profesora, que al final los engañados van a ser ellos porque ellos tienen que salir de la institución. Ellos tienen que buscar algún momento dado, buscar la forma de sacarle provecho a este tiempo que para uno fue tiempo desperdiciado, para otros fue aprovechado. Los que lo aprovecharon les saldrá bien. Los que no lo aprovecharon y creyeron engañar a la universidad, a los profesores, estaban engañando a sí mismos. Y esa reflexión duele porque yo no puedo controlar esa vaina, pero duele, a mí me duele que los estudiantes hoy en día hagan esas cosas. El estudio es lo más importante que hay. De hecho, yo aprendí eso como en tercer semestre con una asignatura que se llama Investigación de Operaciones. Esa bendita asignatura yo no la podía ver porque se me cruzaba y asistía a ella de manera eh, intercalada y al mismo tiempo estaba viendo una que se llama Ecuaciones Diferenciales, Cálculo Vectorial, perdón, y estaba dando Cálculo Vectorial y las dos asignaturas más difíciles del semestre y casi me tiro las dos porque no me daba tiempo y yo estudiaba becado, no me daba tiempo de entrar a la una y entrar a la otra. Yo dije, carajo, esto no se aprende asistiendo a clase. Definitivamente yo no puedo, porque el profesor sale con un ejercicio, pero cuando van a poner un ejemplo, cuando van al libro, pues otro ejemplo, más complejo o más simple. El día del examen me iba con una cosa diferente. Y yo me puse a estudiar los dos libros guía, le dije al profesor, ¿cuál es el libro guía? Está en la biblioteca mía, pipa. Profe, ¿puedo venir? Usted sabe que yo trabajo, no me estoy justificando. ¿Puedo venir a clase solamente a hacer los exámenes? Me dijo, si tú estás en competencia, sí, no hay problema, John, pero no estés detrás de mí diciendo, profe, que hubo porque esa es responsabilidad tuya. Profe, ¿qué tengo? Porque no tengo tiempo para eso, me lo dijo, me lo hizo clarito. Yo le dije, no, profe, no se preocupe, que esa es mi responsabilidad. Estar pendiente de lo que pasa es mi responsabilidad. Y el primer corte lo perdí en ambos. El segundo corte me dio duro porque estaba aprendiendo a estudiar solo. Lo saqué ahí medio, estaba asustado porque veo al promedio. Me puñalé, no voy más para clase. Me puñalé hoy, hago todo el ejercicio habido por haber de todos los libros que el profesor al final va a sacar los ejercicios de aquí. Efectivo. Saqué 5 en la primera, en el tercero y 4.50 en el otro. Y no me servía casi por el promedio del profesor. En esa época no había software para revisar las notas, sino que había unos libritos rojos y él colocaba la asistencia y las planillas ahí. No sé, ustedes no alcanzaron a ver, ustedes eran jóvenes, pero en esa época los software los hacían, eran muy costosos y todos se lo entregaban a una persona que era la que ingresaba los datos en el sistema. Los profesores llevaban las notas en planillas de papel, unos libritos. Y anotaban y podían borrar. Era lo bacano. El profesor me dijo, no te sirve el promedio. Yo, profe, yo creo que pierde la beca porque la verdad es que se me cruzaban las dos asignaturas y me dieron la oportunidad de verlas las dos porque el sistema, no había sistema, entonces yo podía matricularlas. Simplemente. Y hablé con la secretaria me dijo, John, se te cruza. Y le dije, no te preocupes, mía, que yo saco adelante la asignatura, necesito que me ayudes. Eso es muy difícil. Yo asumo la responsabilidad. Acuérdate que si pierdes beca. Yo asumo la responsabilidad. Dije, dentro de mí, pero lo dije con un dolor. Yo dije, Dios mío, no tengo más remedio. O retiro una, y si retiro una no pierdo la beca, pero me atraso. O estudio las dos y hago el ejercicio y corro el riesgo. Me faltaban poquitos, como 2 décimas para llegar al promedio que necesitaba para... Y el profesor me dijo, no te preocupes, John. Borró el primer corte, que era el que me afectaba, y ahí me puso el promedio de las dos notas que había sacado en el primero y en el segundo. En el segundo y tercer corte. Me acuerdo tanto. Ese profesor después, con el tiempo, me ayudó, o me recomendó, no me ayudó, me recomendó para una selección en la Universidad de Cartagena. Yo pasé el examen de admisión, pasé el examen de conocimiento. La ayuda que tuve de él fue la recomendación. Y hoy en día trabajo en la Universidad de Cartagena por una recomendación que él hizo, pero al final él me dijo, no, yo no te ayudé, mijo. Tú entraste solo, porque si no hubiese pasado ese examen que pusieron bien bárbaro, no hubiese estado ahí. Yo lo que hice fue recomendarte, porque hay muchas personas en este planeta que pueden aspirar a ese cargo y van a escoger 10. Yo metí la hoja de vida en esa recomendación. ¿Ya? Y dije que, bueno, de una u otra manera, si había un empate entre tú y otra persona, pues te escogieran a ti. Esa fue la ayuda sin hacer corrupción. En los empates toca definirlos. No sé si eso fue lo que pasó o no, pero a mí me llamaron. Hice la convocatoria, hice los 2 exámenes de conocimiento y el de docencia 3 y pasé. Yo estaba en esa Cartagena porque ese profesor se dio cuenta de que yo en realidad era muy buen estudiante.
Al final quería era mi beneficio, no el beneficio facilita, sino el beneficio y todos los ricos que eso generaba. Y los sacrificios, y los esfuerzos, y los llantos, y los premios, y demás, y demás, y demás. Bien, chicos, los dejo. Sigan leyendo el tema de introducción a los sistemas de bases de datos, al diagrama entidad-relación, al diccionario de datos. Todos los ejercicios los vamos a hacer en SQL Server, en Oracle, en Postgres y en MySQL. Para que se den cuenta que la herramienta es lo de menos. Lo importante es el lenguaje. Es SQL. ¿Comprendieron? Nos vemos. Chao. Hombre, muy amable, profe. Okay. Feliz día. Igualmente.